Seguimos en búsqueda y captura. Pero ahora nos vamos alucinando. Cola. Exacto. Pero si aún no he dicho lo que quiero. Gente de la cola, darme 100 euros. Amigo, ya no quieres, ¿no? Ojalá, ya lo llevamos. A una persona para participar en un concurso. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Habéis visto el programa? ¿Quién quiere? ¿Tú quieres? Pues ven aquí. ¿Cómo te llamas? Lorena. ¡Un aplauso para Lorena! Para que no oigan todos los... Es el rey de España, ¿eh? No. No. Difícil, ¿eh? Sí, por... 2 más 2. 25. 20. Casi. Vamos para allá. Vale, pues te lo repito por si acaso. Sí. Nosotros te vamos a hacer preguntas y depende de la pregunta tú tienes que encontrar a alguien que lo sepa o que no lo sepa. Vale. Habrá 5 fases, en la segunda fase y la cuarta y la quinta hay premio. Vale. Cuando Vale. llegues a la segunda tienes premio, cuando llegues a la cuarta tienes premio y cuando llegues a la quinta tienes el premio gordo. Vale. Solo vamos a repartirlo una vez en toda la cola. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el hermano de Mario Bros? Vale. Tienen que saberlo. Exacto, Vale. tienes que buscar a alguien que lo sepa. Hola, buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Jonathan. ¡Un aplauso para Jonathan! Pero espérate que no sabes si quiere participar o no. Va a participar, ¿a que sí? Bueno, va, sí. Hombre, que sí. Vale, ¿has visto el programa de Lo sabe, no lo sabe? Sí, Vale, entonces sabes cómo funciona, ¿no? sí. Tienes que contestar por ella, ¿vale? Yo te hago la pregunta y eso. Y tú Le tienes que dar la ayudar a respuesta. conseguir un premio. Avancemos, por favor, Sí. que avanza la cola. Bien. Vale. Y la pregunta es, ¡No vale chivar! ¿cómo se llama el hermano de Mario Bros? De Mario Bros. De Mario será. Bueno. Luigi Mario. ¡Bravo! Pregunta correcta. Respuesta correcta. La pregunta correcta era. No era correcta porque no era Mario Bros. Pero Bueno, eso le has ayudado a pasar a la siguiente fase porque ella había apostado que lo sabías. Así que ya estás en la segunda fase. ¡Ole, ole! ¡Un aplauso, un aplauso! Tienes que encontrar a alguien que no lo sepa. Vale. ¿Cuál es la combinación de botones del Konami Code? Alguien que no lo sepa. Puedes moverte por todo lo largo de la cola. Si quieres pasamos un poquito. Esta chica. Esa chica, hola. ¿Le ayudas a ganar un premio en un concurso? ¿Conoces el programa Lo sabe, no lo sabe? Sí. Vale, pues tienes que ayudarla. Pues tienes que ayudarla a que consiga el premio. ¿De acuerdo? Él te va a hacer una pregunta y tú tienes que contestar algo. Vale. ¿Vale? Pues Cristian, cuando ¿Cómo te quieras. llamas? Ingrid. ¡Un aplauso para Ingrid que va a participar con nosotros! Muy bien, ahí al fondo, muy bien. Bueno, y aquí viene la pregunta. La pregunta es... ¿Cuál es la combinación de botones del Konami Code? No vale chivarla. Os echo al final de la cola. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿Cuál es la combinación de botones del Konami Code? El Konami Code. Ah, Tienes que contestar algo. es que me lo había dicho mi primo, pero no me acuerdo. Di algo. Cualquier cosa. ¡No hay tiempo! Tienes que daros una respuesta, aunque la respuesta sea Un chico nos ha dicho parchís, ¿no? que el padre de Rama se convertía en parchís. Es verdad. Es que no me sale nada. Vale, no importa. Algo tendrás que decir. Di ABX triángulo, start. No sé. X, triángulo, círculo, cuadrado. ¡Bravo! Le has ayudado a pasar a la siguiente Porque fase ella porque votado ella había que no votado lo iba que a no lo saber. sabías. Un aplauso para ella que le ha ayudado a pasar a la siguiente fase y se lleva el tercer premio. Es este. Este es el tercer premio. Muchas gracias por ayudarla. La pregunta que sí tienen que saber es, si tú fueras el profesor Layton, ¿a qué te recuerda todo? Vale. Tenemos ¿Vale? que buscar a alguien que sí lo sepa. Vale. Ves para allá. A ver.
Chico de la chaqueta gris. Chico de la chaqueta gris, por favor, ¿nos puedes ayudar un momentito? Sí. A ver, ¿conoces el programa Lo Sabe, no lo sabe? Sí. Pues te han elegido para que les ayudes a pasar a la siguiente fase. Vale. ¿Cómo te llamas? Iván. ¡Un aplauso para Iván! Más sosos en esta zona que en el principio y los del final más sosos que aquí. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, coño! Bueno, entonces sabes cómo funciona, ¿no? Yo te hago una pregunta y tú contestas por ella. Sí. Vale, la pregunta es, si tú fueras el profesor Layton, ¿a qué te recuerda todo? ¿Un juego de DS? No. ¿Sí, A ver, ¿eh? ¿Es tu respuesta definitiva? No sé, a ver. ¿A qué me recordaría el profesor Si Layton? tú fueras el profesor Layton. ¿A qué te recordaría todo? ¿Todo? ¿Hay alguien que lo sabe por aquí? ¿Lo sabéis? ¡Ey! Es muy fácil. Las lenguas las cortamos. Tú lo Yo qué sabes. sé. Tú lo sabes. No, este no lo sabe. Sí, sí lo sabes porque lo acabo de escuchar yo. Pues sí que lo sabe, pues. Yo qué sé. Di algo. A ver, Di algo. Lo que sea. a un juego de DDS, ya está. A Pues- un enigma. Yo qué sé, sí, va. ¿Qué? ¿Qué has A un dicho? juego- ¿Eh? ¿Qué has dicho? A un enigma. Toda la vida es un enigma. ¿Qué es la vida? Oh, no. Has fallado la respuesta La y frase de todo es, esto me recuerda a un puzzle. todo en el profesor Layton es un puzzle. Lo he dicho, es que lo he dicho, es que lo he dicho sin querer. No le has ayudado a pasar a la siguiente fase, pero muchas gracias. Ah, Y a ti muchas gracias por participar. Muchas Que gracias a disfrutes las vosotros. chucherías y bueno, que no se te haga muy eterna la cola. Gracias. Bueno, Adiós. hasta luego. Tamara. ¡Un aplauso para Tamara, bien grande! ¡Un poco más grande, venga! Tenéis que superar los del principio de la cola, que han aplaudido mucho. Muy bien, muy bien. ¡Con ganas, hombre! ¿Lo saben o no lo saben? Bueno, ¿sabes cómo funciona el concurso? Creo que sí, me hacéis preguntas y yo tengo que responder. Y si está correcta. No, pues- no tienes que responder Cuando tú. hagas una pregunta tienes que buscar a alguien que lo sepa o que no lo sepa. Ah, vale. ¿Vale? Pues Vale. apartémonos y te decimos la primera pregunta. Tranquila, que te guardan el sitio, ¿vale? Vale. Luego te traemos otra vez de vuelta. Vale. Vale. La primera pregunta es, tienes que encontrar a alguien que sí lo sepa. Vale. ¿Cómo se llama el protagonista de la saga Zelda? Vale. Vale, tienes que encontrar a alguien que sí lo sepa. A los alrededor, toda la cola, puedes Y que elegir. asuma que como diga Zelda, va a morir. Vale. Vale, a ver. ¿Cómo te llamas? Ana. ¡Un aplauso para Ana! Bueno, ¿sabes cómo funciona el programa de Lo Sabe, no lo sabe, no? Sí, más Yo te hago una pregunta y tú tienes que contestar por ella. Vale. Vale. De tu respuesta depende que ya pase a la siguiente fase o no. Vale. ¿De acuerdo? En la saga de videojuegos Legend of Zelda, ¿cómo se llama el protagonista? No, vale, os tiramos al final de la cola como oiga la respuesta por ahí. ¿Qué te ibas a decir tú? No lo No sé. he dicho, esa iba a decir serie el nombre. Esa serie no la he. ¿No? ¿Una respuesta cualquiera? ¿Cualquiera? Sí. Es que no sé. No sé nada de esa serie. Míralo. sabías todo de esa, de manga. Todo, no, casi todo. Ah, pues mira. Pues es que no lo sé, no tengo idea. ¿No sabes cuál es la saga Legend of Zelda? Te doy una pista, no es una saga de manga, es un videojuego. Ya, pero no. Ese videojuego no. Han sacado uno para la Wii hace poco. Skyward Sword, ¿sabes cuál es? No. Es que yo Wii no tengo. Ni Nintendo 64, ni Game Boy, ni nada. Game Boy sí. Pues para la Game Boy hay juegos. También. No lo sé. ¿Llamo otra pista? Un tío vestido de verde, con una espada y un escudo. Con el pelo rubio y un gorrito, con las orejas picudas. ¿Sabes cuál es? Sí, pero no sé el nombre. Sé cuál es. Di un nombre. Doraemon. Oh, Pues no es Doraemon. mucho. Pues nada. Ella había apostado que lo sabías. Se llama Link. Muchas gracias por participar. ¡Un aplauso!